Hace ya 30 años que el SIDA irrumpió en nuestras vidas. En estas 3 décadas, el VIH ha infectado a más de 60 millones de personas en todo el mundo, 25 de los cuales ya han muerto. En España se estima que entre 120.000 y 150.000 personas son seropositivas. Cada año se diagnostican entre 2.500 y 3.500 nuevas infecciones. Aunque actualmente la infección por el VIH es más una situación crónica que mortal, los especialistas están alarmados por la falta de conciencia por parte de la mayoría de la población del riesgo de ser infectados. Yo creo que la historia del SIDA tiene diferentes etapas. La etapa de los años 90 fue la etapa del sexo seguro. Todo el mundo empezó a utilizar medidas preventivas, fundamentalmente porque había un motor que era la muerte y que obligó a todos los colectivos a cambiar de hábitos, ¿no? Cuando el año 96-97 empiezan los tratamientos antirretrovirales, la percepción cambia absolutamente. Y además hay un principio muy interesante en salud pública que dice que un paso adelante en tratamientos son siempre 2 pasos atrás en prevención. Es decir, cuando uno resuelve un problema, la gente baja la guardia. Y esto es lo que ha pasado con el VIH. Se está produciendo un aumento de las nuevas infecciones por VIH de manera continuada. Con lo cual, si bien es cierto que ha cambiado radicalmente el escenario de la infección y que no era una infección mortal en 7 años como era antes, las personas envejecen mucho más, tienen una expectativa de vida normal, entre comillas, pero con un riesgo mayor de complicaciones y de envejecimiento más rápido. Según la Organización Mundial de la Salud, las nuevas infecciones se han duplicado en los últimos 5 años en Europa y los afectados son cada vez más jóvenes. Es tremendamente importante caer en la cuenta de que uno no reconoce en ningún signo a una persona que está infectada por el VIH. Tengo la impresión que todavía no se ha conseguido quitarnos de la cabeza que el VIH es patrimonio casi exclusivo de algunos grupos de población que tienen determinadas prácticas. Las personas que han infectado en los últimos años no pertenecen a ninguno de los grupos que asociamos con esta infección. No son usuarios de drogas, no son gente con prácticas de riesgo sexuales explícitamente asociadas con la infección, sino que la inmensa mayoría son gente cuya práctica de riesgo es haber mantenido relaciones heterosexuales sin protección. Son gente que comparten con nosotros el ascensor, son gente que trabaja en nuestras oficinas, son gente que nos atienden cuando vamos a unos grandes almacenes, son gente que nos ven cuando vamos al médico, a un abogado o a hacernos los planos de nuestra casa. Actualmente, en España, el 80% de las nuevas infecciones por VIH se produce a través de relaciones sexuales no protegidas. De ellas, el 48% son de carácter heterosexual. Bueno, cuando uno se infecta por el VIH, la diseminación del virus por el organismo es inmediata y tremenda. Es decir, en 2-3 días invade muchas células y ya el virus se queda para siempre. Las personas seropositivas durante los primeros años mantienen en cierto modo al virus a raya. Es decir, el virus está dormido y está ahí dentro de las células y no produce ningún efecto. Al cabo de 3, 4, 5, 6, 7 años, el virus empieza a despertarse y empieza a matar nuestras defensas, nuestro sistema inmunitario. Y en el momento en que nuestro sistema inmunitario está deteriorado, aparecen otras infecciones, aparecen como consecuencia de esa falta de defensas, aparecen otras infecciones que son lo que se denomina el SIDA, es decir, la aparición de la enfermedad. Por tanto, pues seropositivo es cuando el virus está dormido y enfermo de SIDA es cuando el virus se ha despertado, nos ha destruido el sistema inmunitario y ya aparece la enfermedad. Incluso muchas veces damos a entender, cuando hablamos de la bajada de casos de SIDA, de que están disminuyendo las infecciones. Y esto no es así. Hay que decir muy claro que en España, a pesar de que el SIDA baje, las nuevas infecciones o el VIH sube. Para poder abordar el problema, la Organización Mundial de la Salud recomienda que cada país conozca su epidemia para saber qué respuesta darle. En España todavía no existe un registro nacional de nuevas infecciones. Solo hay datos sobre el 32% de la población, en 8 comunidades autónomas.
En estas circunstancias resulta muy difícil dirigir los esfuerzos de forma eficaz. La infección por el VIH no es una infección banal que se pueda cronificar y ya está. Es cierto que se controla, que se cronifica, pero conlleva una serie de problemas importantes. Conlleva un importante riesgo cardiovascular, comporta un riesgo de envejecimiento más rápido, comporta un riesgo de toxicidad ósea importante a la larga, con osteoporosis, fracturas óseas, etcétera, y comporta un riesgo también de toxicidad renal. Todo esto tiene su importancia y sobre todo a nivel de riesgo cardiovascular, de inflamación crónica mantenida, pues pueden haber muchos problemas. Implica que no se puede dejar la medicación nunca porque ese riesgo cardiovascular es muchísimo mayor entonces. Auri Segador lleva 30 años trabajando como enfermera en el Hospital de Córdoba, 17 de ellos en la unidad de infecciosos. Intenta conseguir que las personas infectadas prosigan año tras año sus tratamientos antirretrovirales y que no los abandonen desanimados a causa de los efectos secundarios que provocan. El que piense la gente, ahora ya nadie se muere de SIDA, pues ya no es un problema. No, no, señor, la gente se sigue muriendo. O sea, la gente que no se muere es porque realmente está haciendo las cosas adecuadamente, su tratamiento adecuadamente, sus revisiones adecuadamente y su prevención adecuadamente, ¿eh? Porque es la autoprevención para evitar las reinfecciones, tener una vida saludable, ¿no?, sexual, y evitar la transmisión, ¿no? Si pensamos que hoy por hoy el tratamiento tiene que ser de por vida, aunque esperamos poder tener éxito con la vacuna, eso es algo que es a medio o largo plazo, el coste que está teniendo esta epidemia es enorme y eso puede afectar a la sostenibilidad global del sistema sanitario. Hay una parte solidaria de todas las personas que debemos hacer lo posible para no sobrecargarlo y una de ellas es prevenir enfermedades e infecciones. O sea, igual que no hay que fumar porque eso tiene unos riesgos, ¿no?, pues hay que evitar unas complicaciones o unas infecciones que son perfectamente prevenibles y que en cambio si se adquieren pues luego tienen una carga mantenida que es muy costosa y que, o sea, un tratamiento anti-VIH tiene un coste de unos 900 euros al mes aproximadamente por persona. Entonces, claro, en este hospital hay 2.500 personas en tratamiento, solo hay que hacer multiplicaciones sencillas y se verá que el coste es enorme. El VIH es un grave problema de la humanidad, sobre todo porque se transmite a través de las relaciones sexuales y relaciones sexuales mantiene pues el 90 y mucho % de la población, con lo cual realmente las posibilidades de transmisión son muy grandes. Calculamos que hay un 30% de personas infectadas por el VIH que no saben que lo están. Y esas personas están circulando, manteniendo relaciones sexuales, muchos de ellos sin protección, porque no saben que están infectadas. ¿Por qué diagnóstico precoz? Porque cuanto antes se diagnostiquen, el tratamiento es más eficaz y la recuperación más completa y además no se transmite la infección de manera inadvertida. Actualmente en España podemos solicitar la prueba a nuestro médico de cabecera u optar por la prueba rápida y anónima que realizan algunas ONGs. También en el 2009 se ha puesto en marcha una prueba piloto en algunas farmacias del País Vasco y Cataluña. Aunque la prueba piloto en las farmacias del País Vasco ha sido un éxito en cuanto al número de test, no ha alcanzado su objetivo de reducir el número de personas seropositivas sin tratamiento. La gran mayoría de las personas halladas positivas no van a la cita de confirmación en un centro de salud y no se someten a ningún tratamiento. Una de las posibles causas es no querer enfrentarse a esta prueba en soledad. Una persona cuando se le diagnostica el VIH no le está diagnosticando una gripe, les estás dando un crack emocional y de futuro. En ese momento una persona que desconoce qué significa tener VIH, con lo que hay en el entorno social y con lo que se escucha, estás hablándole de muerte, estás hablándole de bloqueo de todo tu futuro.
y a esa persona no la puedes dejar en ese estado, con ese diagnóstico y dejarla en la calle. Tiene que haber un counseling. Cuando a una persona se le diagnostica el VIH, lo más importante es que en ese momento haya alguien que le explique qué significa, que le tranquilice y que le acompañe, hasta el momento en que un médico ya le dé un diagnóstico de confirmación. Por este motivo, las ONGs abogan por la importancia de un seguimiento mucho más cercano de las personas que acuden a hacerse la prueba. Estas son atendidas por unos técnicos que durante el tiempo de espera del resultado les dan consejos para evitar las prácticas de riesgo. Si el resultado es positivo, se ofrecen para acompañarles a la prueba de confirmación y en el inicio de su ruta médica. En caso de un resultado negativo, instruyen a la persona para que no se exponga a más riesgos. En COGAM, el 10% de las personas que han hecho la prueba rápida allí ha tenido un resultado preliminarmente positivo. En Barcelona Checkpoint detectan entre 3 y 4 nuevas infecciones cada semana. Aunque está demostrado que este modelo es eficaz, su uso todavía no está generalizado. El reto es cómo diagnosticarlas. Personas que se encontrarían en riesgo de adquirir la infección, digamos entre los 14 y los 70 años, a todas esas personas hacerle la prueba del VIH, independientemente del motivo por el que consulten. Seguramente ningún individuo en su sano juicio se negaría a esta prueba. No entiendo yo bien por qué no se universaliza la prueba del VIH, que tendría como finalidad lo que estamos comentando, detectarlo precozmente, evitar la transmisión y sobre todo evitar que la infección progrese hasta fines donde luego no sea difícil combatirlo. La vía adecuada es informar a alguien que entre los análisis que le vas a pedir se incluye el VIH, y si el paciente se la desea hacer, se le hace, y si el paciente no se la quiere hacer, no se le hace. La experiencia es que a todo aquel que se lo propone quiere hacérsela. Ah, mire, le estoy cuidando una infección urinaria, le voy a pedir el VIH, ¿sabe? Porque si lo es, mire, nos enteramos, y si no lo es, chico, ¿sabes, no? Pero yo y aquel. Todas las campañas que se hacen de una manera correcta, informativa sobre sexo, sexualidad y prevención, lo que ayudan es a dar madurez a los adolescentes, y eso siempre conlleva un retraso en el inicio de las relaciones. Yo creo que hay que informar, hay que perder tiempo, que es ganarlo, hablando mucho sobre sexo y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y si eso se pudiera hacer y la sociedad no fuera hipócrita, estaríamos todos mucho mejor. Habría, como digo, yo creo que menos violencia de género y habría menos enfermedades de transmisión sexual y habría más prevención del SIDA. Si desde el principio a las personas, a los chavales, no les educas en que la utilización del preservativo es algo natural, normal y que tienes derecho a utilizarlo, al cabo de 10 años vas a tener VIH, o tienes muchas posibilidades de tenerlo. Entonces, la educación se tiene que partir antes de tener las relaciones sexuales, para que nunca te pase a lo largo de tu vida. ¿Se está bajando la guardia o es un problema más complejo que requiere una respuesta también más compleja? Según ONU-SIDA, el problema no es tanto que hemos bajado la guardia, sino que no se puede mantener la movilización ante una amenaza de manera indefinida. Tenemos que cambiar de estrategia para sostener la prevención a largo plazo. Yo creo que para poder enfocar o reenfocar la prevención es necesario quitarse de la cabeza de que la epidemia se podrá vencer con una simple y única intervención, como es repetir hasta la saciedad que la gente debe usar un preservativo. Esto es correcto y hay que seguir haciéndolo, pero ¿qué ocurre en aquellas ocasiones en las que el preservativo no es viable? Por ejemplo, cuando se está en pareja estable o cuando se está bajo el efecto del alcohol u otras drogas. Es decir, situaciones cotidianas en las que no será viable la utilización del preservativo porque la percepción de riesgo habrá descendido. Creo que para una prevención eficaz hay también que buscar otros recursos de tipo biomédico, como ha sido el caso de la prevención de la transmisión vertical de madre a hijo mediante el tratamiento antirretroviral. Esta es una de las vías.